Bueno, vamos a continuar con las clases de electrónica de esta semana. Eh, Vamos a continuar estudiando al amplificador operacional como tal. Eh, Espero que recuerden, que no se hayan olvidado todo lo que teníamos visto hasta el momento. Sin embargo, para hacer un recorderis, para recordar un poquito, porque partimos de estos conocimientos, pues para seguir avanzando voy a hacer una retroalimentación por si se olvidaron un poquito de lo que ya, ya estábamos viendo, ¿sí? Para lo cual voy a presentar la siguiente pantalla. Listo. Entonces, partimos de aquí, ¿sí? Partimos de aquí. En lazo abierto, ¿recuerdan cómo funcionaba un amplificador operacional? ¿Sí? En lazo abierto funciona como un comparador nada más, ¿sí? ¿Qué quiere decir lazo abierto? Que solo se conectan cada una de sus entradas sin retroalimentar nada, ¿sí? Entonces se compara las dos y depende. Si este es mayor, en este caso, el inversor es mayor que el no inversor, ¿cuánto tenemos a la salida? Levantando la mano, por favor. Si está Ivonne por ahí. Sí, profesor. Hola, no te había visto. ¿Cuánto tenemos a la salida? En este caso, cuando el inversor Hastings, 0 voltios. correcto, muy bien, excelente punto por favor para Hastings. Al tener una entrada inversora mayor que la no inversora, la salida es la del voltaje menos VDD, ¿sí? La del voltaje menos VDD. En este caso está conectada a tierra, por lo tanto sale 0 voltios. Si es al revés, si este es mayor, por ejemplo 5.2 ya es mayor, ¿sí? Entonces la salida va a ser la del más VCC. Por lo tanto, a la salida vamos a tener 12 voltios o bueno, un poco menos por los componentes de aquí prácticamente hay resistencias, por lo tanto se va a bajar un poco el voltaje, ¿sí? Sí se va a bajar un poco, tal vez 11 voltios o 11 punto algo vamos a tener, pero lo que tienen que tener en cuenta es que este es el voltaje que sale, ¿sí? Entonces, se, se, se unen, el negativo saca negativo, el positivo saca positivo. ¿Listo? Hasta ahí tendríamos lo que es la parte del comparador, como lazo abierto, ¿sí? Como lazo abierto. También vimos pues un ejemplo con entradas senoidales, ¿sí? Con entradas senoidales en donde a la entrada senoidal se le iba a comparar con una entrada DC, con una entrada de corriente directa. Por lo tanto, a la salida que íbamos a tener, vamos a tener una señal cuadrada que va a depender del tiempo en alto y tiempo en bajo de esta comparación. ¿Sí? Sí, espero que recuerden de esto. Si no, si recuerdan cómo salía esto o realizó una explicación. Sí, sí se recuerda. ¿Ya? ¿Todos, por favor? Listo. Entonces, ya vimos cómo es comparador también con las señales senoidales. ¿Listo? Entonces, pues, aquí no sé si este ejemplo les dice a ustedes o a los No, chicos profesor. del B. Ya. No, no, Bueno, no. aquí tengo un ejemplo de amplificador operacional en donde, en donde tenemos un sensor de nivel, por ejemplo, ¿sí? Un sensor de nivel de agua en donde aquí va a entrar el sensor. Aquí estamos realizando un divisor de tensión. Aquí va a haber 9 voltios. Aquí va a haber 6 voltios y aquí va a haber 3, ¿sí? Entonces, dependiendo de este voltaje, aquí es el sensor de nivel de agua, por ejemplo, este se le pone en el agua y va subiendo, ¿sí? Va subiendo. Cuando sea menor a 3,
va a encenderse este LED. Menor a 6 va a encenderse este LED. Cuando sea ya llegue a 9 voltios, pues va a encenderse este LED. Por lo tanto, así se realizaría una aplicación de un amplificador operacional, ¿sí? Como ven, varios amplificadores operacionales y vamos sacando las comparaciones. Sí, este era un ejemplo que les planteé a los compañeros del paralelo B para que comprendan cómo nosotros podemos implementar esto en la vida real, en aplicaciones reales. Sí, entonces como ven es muy útil el conocer cómo comparar voltajes, cómo comparar escalas. Sí, este sería solo un ejemplo pues de la comparación. Listo. Entonces, vamos a lo que nos concierne la clase del día de hoy. Es ya ver los amplificadores en lazo cerrado. Esto aún no lo vemos, ¿verdad? No. Ya. Listo. Entonces estaba un poquito más adelantado, una clase más adelantada al parecer con los chicos del B. Bueno. El amplificador operacional en lazo cerrado. ¿Sí? Hasta el momento hemos estudiado solo el amplificador como lazo abierto. ¿Por qué? Porque solo conectábamos cada una de sus entradas, ¿sí? Y su salida, solo las conectábamos y ya, entonces funcionaba como un comparador. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya realizamos una retroalimentación, como es este caso de aquí? Es decir, que la salida volvemos a ingresarla, ¿sí? Volvemos a ingresarla. Ahí pues esto se convierte en un lazo cerrado, ¿sí? Esto se convierte en un lazo cerrado. Podemos ver que ya no hay fugas, es decir, volvemos a ingresar la información. ¿Para qué nos sirve eso? Para comparar la salida y, y poder nosotros manipular o manejar esta salida a nuestro beneficio. Y esto es muy importante y es uno de los principios básicos del control, ¿sí? De los sistemas automáticos, del control y todo eso, de la automatización. Entonces, tenemos una retroalimentación que vamos a denominarla RF, ¿sí? RF. F de feedback. Feedback. Voy a anotarla por aquí para que RF. Resistencia, feedback, ¿sí? Porque pues ustedes pueden encontrarse con este nombre, pero este nombre está en inglés. ¿Sí? Una RF como resistencia feedback. ¿Qué quiere decir feedback? Retroalimentación. ¿Sí? Pero de aquí en adelante le vamos a conocer como RF. Esta RF nos ayuda a controlar el circuito de diferentes maneras, ¿sí? A partir de esta resistencia de feedback, nosotros podemos configurar al amplificador operacional como inversor, como no inversor, como sumador, como seguidor de tensión, como derivador, un sinnúmero integrador, un sinnúmero de aplicaciones que tiene esta resistencia de feedback. El solo coger y retroalimentar la salida pues nos permite a nosotros hacer muchas operaciones. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir estudiando también esta clase. Sin embargo, pues vamos a ir con los principios básicos del amplificador operacional. ¿Recuerdan que era impedancia? Levantando la mano, por favor, ¿quién me ayuda? ¿Recuerdan que era tener alta impedancia o baja impedancia? A ver, ¿quién me levanta primero la mano? Creo que es el exceso de carga que tienen los circuitos. No. A ver, Dixon.
La oposición. Es como la oposición que hay en el circuito Oposición de voltaje, sí, a qué de la corriente. corriente. Muy bien, punto por favor para Dixon. Es la oposición al paso de la corriente, ¿sí? Es prácticamente como una resistencia, sin embargo, pero pues ya se utiliza alta impedancia ya cuando los circuitos electrónicos ya se conectan también a corriente alterna. Y como vieron, pues a un amplificador operacional se le puede conectar a corriente alterna, ¿sí? Entonces ya manejamos el término de impedancia, alta impedancia o baja impedancia. Alta impedancia que viene a ser que el circuito no permite el paso de corriente, ¿sí? El circuito no permite el paso de corriente, ¿sí? Alta impedancia. Bueno, pues, tal vez sí pasa una mínima parte, pero prácticamente, idealmente, significaría que no permite el paso de corriente, una alta impedancia. Una baja impedancia, pues que sí se permite el paso de corriente. ¿Listo? Entonces, a la impedancia la vamos a a, a representar de ahora en adelante con la Z, ¿sí? Con la letra Z. Z, Z, Z. Voy a ponerle por aquí. Z, impedancia. ¿Listo? Entonces ustedes ven una Z en cualquier circuito, significa impedancia. Y pues a ello ya sabemos que es la oposición al paso de corriente. ¿Qué significa esto? Un amplificador operacional, recuerden, tiene una impedancia, una alta impedancia, ¿sí? Altísima impedancia. Esto quiere decir que no hay paso de corriente de entrada a la salida. Es decir, de aquí para acá no hay corriente hacia afuera, ¿sí? Aquí hay una resistencia muy enorme que no permite el paso de la corriente, ¿sí? Se queda hasta aquí la corriente, por lo tanto, no va a salir corriente. Ese es el primer paso, el primer punto, la regla. Por lo tanto, la intensidad de entrada no va a ser igual a la intensidad de salida, ¿sí? Es la primera regla que estoy marcando aquí. La intensidad de entrada no va a ser igual a la intensidad de salida. ¿Listo? ¿Por qué? Por la alta impedancia. Aquí no se permite el paso del voltaje, de la corriente, perdón. Por lo tanto, solo pues comparamos esto y sacamos el voltaje positivo o el voltaje negativo para acá. ¿Listo? Entonces son diferentes, son completamente diferentes. La entrada, la intensidad de entrada con la intensidad de salida. Primer punto, ¿sí? Primer punto que hay que tener muy en cuenta. Segundo punto, al nosotros retroalimentar de esta manera, ¿qué pasa con el circuito? Por ejemplo, vamos a ver, en este caso, este V1 va a ser mayor a V2, ¿sí? Va a ser mayor al voltaje V2. Entonces, pues va a pasar el voltaje negativo. Por ejemplo, va a pasar un voltaje menos 3, ¿ya? Un voltaje menos 3 voltios. Menos 3 voltios sale, se retroalimenta, regresa por acá, ¿sí? Regresa por acá. Y pues ahora ya es menos 3 voltios, ¿sí? Ya es menos 3 voltios. Ahora, ¿cuál es más grande? Ahora es más grande esta de acá. ¿Recuerdan? Sí, como es menos 3 voltios, este ya es más mayor. Este es 0 voltios. 0 es mayor que menos 3 voltios. Por lo tanto, va a pasar el positivo. Va a pasar el positivo y así vamos a quedar en un ciclo que que al final de cuentas estos dos voltajes, el V1 y V2, van a terminar siendo iguales. ¿Sí? Van a terminar siendo iguales. Recuerden que en el comparador nosotros comparábamos uno mayor y otro menor, pero nunca, y ustedes tampoco me preguntaron qué pasa cuando los dos voltajes son iguales, ¿sí?
Pues en comparador, pues no se llega a hacer esos voltajes iguales. En este caso, pues en este caso se igualan estos dos voltajes al retroalimentar una resistencia, ¿sí? Entonces, el V1 es igual a V2. No importa cuánto voltaje empiece aquí ni cuánto voltaje empiece acá, esta retroalimentación hace que los voltajes terminen siendo iguales. En este caso, pues van a terminar los dos voltajes siendo cero, ¿sí? Pero pues después de todo, sí vamos a ver una igualdad, ¿sí? Y vamos a tratar de comprobar esto, ¿sí? Esperemos que nos salga. Vamos a ver en Proteus, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conectamos de esta manera, pues si ponemos un multímetro aquí, los voltajes van a ser iguales. Vamos a comprobarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí en el lazo cerrado? No, profe. Ya, fíjense muy bien que la retroalimentación es al inversor, ¿sí? Conectada al inversor. También hay la opción de retroalimentarla al no inversor, ¿sí? También hay la opción de hacer esa retroalimentación. Sin embargo, ya vamos a ver los pros y los contras de realizar este tipo de retroalimentaciones, cuándo utilizarlo y cuándo no utilizar ese tipo de retroalimentaciones. Mientras tanto, vamos a abrir Proteus y vamos a comprobar este circuito que estamos realizando en este instante. Listo. Vamos a ver. Vamos a ingresar un amplificador operacional, el LM358, por ejemplo. ¿Sí? Este amplificador operacional. También vamos a ingresar una resistencia. Y pues las fuentes. Una fuente de voltaje. Uf, se me cerró. Me está dando problemas este Proteus. No sé qué pasó, pero parece que voy a tener que instalar otro. No sé si a ustedes se les está cerrando así de pronto. En mi caso no. Estoy usando la versión 8 y no me ha dado problemas. 8 punto. Veamos qué versión tengo. Pero yo les pasé esta versión, ¿verdad? Instalaron la que les Sí. subí. Entonces, es la. Yo tengo la versión 8.9. Entonces, pero me está dando errores, se me está cerrando. Voy a ver si es que ya hay alguna actualización. Pero bueno, esperemos que no se nos cierre. LM358. Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. No, No, no se ve. ya, ahí sí. LM358. Una resistencia. Y vamos a colocar el LM358 por aquí.
Vamos a colocar su resistencia, la resistencia de acá, la resistencia de feedback de acá, ¿sí? Vamos a conectar a tierra por aquí. Vamos a ver. Aquí también. Vamos a conectar un voltaje. Por aquí vamos a ingresar 5 voltios, ¿ya? 5 voltios. Por aquí vamos a ingresar menos 9 voltios. Y por acá vamos a ingresar 9 voltios, ¿sí? Fíjense bien en los valores de los voltajes, no se me vayan a olvidar. Entonces, ingresamos por acá e ingresamos por acá. Listo. Estamos. Entonces, aquí tenemos ya el circuito que realizamos. Vamos a conectar un multímetro por aquí. Voltímetro para ver el voltaje. Tierra. No conecto un voltímetro al voltaje 2 por obvias razones. ¿Cuánto va a ser ese voltaje? 0. 0. Exacto. Entonces, pues obviamente no necesito saber este voltaje, pues ya sabemos que es 0. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver si aquí nos da 0 o no nos da 0. ¿Listo? Podemos ver que hay una retroalimentación a negativo. Está pasando voltaje negativo. ¿Sí? Está pasando el de abajo. ¿Listo? Es porque este circuito se llama inversor. ¿Sí? Es porque este circuito se llama inversor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hicimos... Ah, perdón. La retroalimentación está mal hecha. No se dieron cuenta de eso. ¿En dónde está el error? ¿Quién se da cuenta? En el amplificador, ¿En dónde? 9 voltios tendría que ir cada 2. Perdón, no te escuché. Dime, Jair. Los 9 voltios positivos tendría que ir al pin 4. No. Vamos nuevamente. Está mal en la conexión. ¿En qué parte? En la conexión de la Tierra. ¿Por qué? ¿A dónde tiene que ir esta conexión de la Tierra? Tendría que ir positivo, no Correcto. Muy negativo. bien, exacto. Muy bien. Punto, por favor, para Dixon. Exacto. Pueden ver que primero el positivo es a tierra y la retroalimentación se realiza a negativo. ¿Sí? Entonces nosotros hicimos la retroalimentación a positivo y la tierra entonces está al revés. Vamos Al revés. a cambiar esto. ¿Sí? Vamos a ver si le desconecto nada más de aquí para que no se nos modifique mucho. Listo. Entonces, pues por aquí el negativo, por aquí el positivo, el negativo, y este sí a GND, ¿verdad?
Y aquí voy a cambiar los voltajes. Aquí voy a poner el -9 y abajo el +9. ¿Listo? Entonces, hacemos clic y listo. Ahora sí, tenemos el voltaje como tenemos, que estamos comprobando la teoría, ¿sí? De que el voltaje se iguala entre estos dos puntos. Por obvias razones, por positivo está ingresando 0 porque está conectado a tierra directamente, ¿sí? Entonces, este voltaje se iguala, por más que aquí esté ingresando 5 voltios, por más que aquí esté ingresando 5 voltios, a la salida, aquí en este punto, se iguala a 0 voltios, ¿sí? Se iguala a 0 voltios, ¿sí? Por lo tanto, así es el circuito inversor, por lo que está conectado a negativo, pues a la salida tenemos una salida de -5 voltios, como ustedes pueden observar, ¿sí? -5 voltios, porque está retroalimentándose por negativo. ¿Listo? Entonces queda comprobada la teoría de que este circuito, pues, de que este circuito sí se iguala. Esto es lo principal que quiero que ustedes vean. Que estos dos puntos se igualan, ¿sí? Se igualan. Recuerden, aquí estaba ingresando 5 voltios, ¿sí? Pero aquí está en 0. Vamos a ver, vamos a poner para comprobar, vamos a poner otro voltímetro por aquí. Para que vean que está ingresando 5 voltios. Pero pasa la resistencia y se vuelve a 0 voltios. Miren, 5 voltios pasa la resistencia, 0 voltios, ¿sí? Por esta retroalimentación que estamos realizando aquí. Por lo tanto, estos 5 voltios se están quedando aquí en esta resistencia. Por eso, esta resistencia tiene que ser bien calculada para que no se nos sobrecaliente esta resistencia, porque se va a disipar bastante potencia, ¿sí? Esta resistencia de aquí va a ser bastante importante. Ya vamos a ver cómo se calcula esta resistencia, ¿sí? Además de eso, este circuito, volvamos a la pizarra. Además de este circuito de que se igualan estas dos entradas, ¿sí? Además de igualarse estas dos entradas, también nos permite regular la ganancia de la salida, ¿sí? Esto también nos permite regular la ganancia de salida. Vamos a escribirlo por aquí. Regular la ganancia del amplificador operacional. ¿Listo? Entonces, si nos permite regular la ganancia del amplificador operacional, volvamos un paso antes. El amplificador operacional tiene una ganancia altísima, 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 ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí ingresa 0,1 milivoltios y a la salida va a salir 100 voltios, 1000 voltios, 10.000 voltios, ¿sí? Es decir, esta ganancia es sumamente alta la que nos permite, nos da el amplificador operacional. Por lo tanto, nosotros necesitamos regular porque nosotros ingresamos, por ejemplo, 3 voltios y queremos que salga 30, pero a la salida nos va a salir 30.000. Entonces, con esta ganancia, con esta resistencia en feedback, vamos a regular la ganancia del amplificador operacional. Y pues dependiendo de la resistencia que coloquemos aquí, vamos a regularla y vamos a decir
cuánto es la ganancia que queremos que tenga nuestro amplificador operacional. Es decir, nosotros vamos a controlar este valor en este caso. Recuerdan que en los transistores, pues esta ganancia estaba dada en el datasheet, ¿sí? Y era un valor único, un valor, bueno, variaba dependiendo de las intensidades, pero eran 3 o 4 valores únicos. En este caso, en el amplificador operacional, pues nosotros elegimos el tipo de ganancia que queremos que tenga el circuito. Así que si queremos una ganancia pequeña, pues subimos la resistencia. Si queremos una ganancia alta, pues bajamos la resistencia y eso también se calcula. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo calcular las ganancias para los amplificadores operacionales. Entonces, queda claro ya cómo es el lazo cerrado, la retroalimentación de un amplificador operacional. Sí. O sea que, profe, siempre va a aparecer lo que es esa resistencia ahí en ese ámbito, en el de lazo cerrado. En lazo cerrado siempre va a haber retroalimentación. Siempre va a haber retroalimentación en lazo cerrado. ¿Sí? Pues también hay más, hay otro tipo, otros circuitos como con más retroalimentaciones, por ejemplo, más de una resistencia y cosas así, o también pues se puede poner un condensador como retroalimentación, pero pues o simplemente no se puede colocar nada, solo una línea, pero pues eso ya vamos a verlo dependiendo de las configuraciones, ¿sí? Esto se llama ya las configuraciones del amplificador operacional y es lo que sigue a continuación. Listo, entonces de ahí ya vamos a ver qué es lo que se pone, cómo se pone y dependiendo de lo que nosotros conectemos va a cambiar el amplificador operacional. Recuerden que empezamos la unidad conversando de que el amplificador operacional funciona para sumar, restar, dividir, integrar, derivar. Entonces, pues dependiendo de qué coloquemos ahí, pues vamos a tener una operación u otra operación. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces ya mismo se nos cierra la primera parte de la clase. Ya nos conectamos a las 2 en puntito a la segunda parte de la clase, ¿sí? Tienen unos minutitos para tomar agüita. Yo quiero agüita y estoy sediento. ¿Perdón? No te escuché, Víctor. Dice, profe. No entiendo. Listo, chicos, entonces ya regresamos a las 2 en punto, ¿sí? Ya, profe.